Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera sesión del webinar Zoom. Quiero daros las gracias por participar. Como siempre, agradecer también a la compañía Sanofi la oportunidad que nos da, ¿no? También para ofrecer esto. Y bueno, y como sabéis también, desde la Asociación MPS España, pues durante el confinamiento hemos tenido varias consultas, ¿no? Y como hemos hecho anteriormente, la primera fue Eduardo Grignani, nuestro psicólogo que atendió todas las circunstancias que ha habido durante esta situación de alarma. También hemos tenido muchas consultas referentes a recibir el tratamiento y que en la segunda sesión se llevaron a cabo, ¿no? Con la doctora Mireia del Toro, y también la oportunidad de tener el tratamiento domiciliario, que también muchos participasteis con Javier. Y luego también en esta tercera sesión pues queremos también agradeceros la participación porque también muchas de las cuestiones que nos han llegado han sido referentes como dice el título de hoy, ¿no? Y que Lorenzo Pérez nos va a hablar, ¿no? De la compañía Fidelitis, que es sobre los aspectos legales relacionados con las enfermedades en general, las enfermedades lisosomales en este caso, que nos ocupan, ¿no? Yo quería, pues bueno, comentaros también que tenéis un apartado abajo donde pone preguntas y respuestas. Por favor, durante la sesión de Lorenzo podéis hacer cualquier consulta que luego al final se las haremos llegar, ¿vale? Y las que no tuvieran cabida, pues lo que hacemos es que se la enviamos por mail o contesta y luego os la hacemos llegar a vosotros, ¿no? Esta sesión también va a ser grabada, con lo cual durante el tiempo también más adelante la colgaremos para que todos podáis disponer de ella, ¿no? Y luego, pues eso, también en esos correos que recibáis, todos los que participáis, recibiréis también un agradecimiento por vuestra participación. O sea que nada más, doy paso a Lorenzo Pérez de Fidelitis, que además hace poco hemos firmado un acuerdo con esta compañía para poder llevar a cabo todas nuestras consultas. Hola Lorenzo, cuando tú quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este vuestro seminario. Y bueno, pues es un placer para mí estar con todos vosotros y poder atender las dudas que podáis tener al respecto de los aspectos legales relacionados con vuestra enfermedad o de vuestros hijos y tanto en este seminario, que obviamente no podremos resolver todas las dudas ni hacer lógicamente todos los trajes a medida que se necesitan hacer normalmente para cada caso, sí que vamos a intentar resolver algunas de las más comunes y luego, por supuesto, a través de la asociación, a través de Jordi y su equipo, nos podéis trasladar cuantas consultas necesitéis para que os las resolvamos personalmente y ya de una forma más a medida, como os decía. Y sin más, pues bueno, empezamos, si queréis, con el seminario. Voy a intentar ser lo menos pesado posible para que luego abramos el turno de preguntas y ahí resolvamos las dudas que puedan surgir. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la situación actual digamos, de todos los aspectos sociolaborales, que normalmente son los que más os afectan a nivel jurídico con la administración. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo era la situación pre-COVID? ¿Cómo es la situación post-COVID o durante el estado de alarma? Y la que esperamos a continuación. Luego hablaremos un poco de discapacidad, incapacidad y dependencia y luego de ingreso mínimo vital y de los ERTES, ¿no? Y sus compatibilidades con otras prestaciones, etc. Por entrar en materia, en cuanto a la situación actual, lo que nos encontramos es que, obviamente, no nacemos enseñados, ¿no? Es decir, como ciudadanos tenemos un desconocimiento generalizado de las leyes y un desconocimiento generalizado de los procedimientos. Y la realidad es que
bueno, pues como ciudadanos nos presentamos ante la administración para que se nos reconozcan y pensamos que va a ser así, pero bueno, la realidad no es exactamente esa. Pero bueno, la situación real es que no tenemos un conocimiento profundo de las leyes y, por supuesto, no solo de las leyes que las podemos leer, sino de las interpretaciones y las aplicaciones de las leyes, que es lo más importante, y tampoco de los procedimientos, y tampoco nos ayuda mucho en general en la administración, o por desconocimiento o por falta de tiempo o por lo que sea. Esto en cuanto a la situación general de la sociedad. De la administración, bueno, pues siempre oímos lo mismo, ¿no? Que falta dinero, ¿no? Falta dinero, faltan recursos. Desde nuestro punto de vista lo que hay es una distribución errónea. Se hacen partidas presupuestarias para muchos temas que si se aplicasen a otro tipo de prestaciones, pues probablemente no habría que seguir con este tipo de discurso de falta recursos y falta dinero y no hay dinero para pensiones ni para prestaciones ni nada por el estilo, ¿no? Luego hay una cosa muy importante y es la falta de actualización de la aplicación de las leyes. Las leyes de la Seguridad Social en España son bastante buenas, por no decir de las más proteccionistas a nivel social del mundo o de las mejores, pero es verdad que a la administración en general le falta el conocimiento sobre cómo se aplican. Y el conocimiento de cómo se aplican se adquiere a través de la jurisprudencia, de las diferentes sentencias, interpretaciones de las leyes que se hacen en los juzgados. Y eso, obviamente, no lo conocen normalmente los funcionarios que nos atienden y les hacemos una pregunta y de repente pues te contestan con algo que no viene a cuento porque efectivamente desconocen cómo se aplican las leyes. En general, no, obviamente hay gente que sí que lo sabe y que tiene más conocimiento, pero en general no lo tiene. Luego hay una falta muy, muy grande de concreción de las medidas adoptadas. En este caso hablo más en concreto de las que se han tomado durante el estado de alarma. En algunos casos probablemente se ha hecho a sabiendas de que se hacía esa falta de concreción, pues por ejemplo en el tema de los ERTEs, que luego lo sobrevolaremos, pero los de fuerza mayor no ha quedado claro si van a decretarse como nulos en caso de despido. Eso es lo que en principio se anunció, ¿no? Pero si te lees la letra pequeña del Real Decreto dice otra cosa, no lo concreta, con lo cual se puede interpretar como que es un despido improcedente que será más caro que un despido por fuerzas económicas, por motivos económicos, pero en este caso se deja esa interpretación y como eso, casi todas las medidas que se han tomado les falta mucha letra pequeña, se ha dejado muy al amparo de la ambigüedad, incluso los temas relacionados con el ingreso mínimo vital, que seguro que se van a ir matizando sobre la marcha porque todavía hay muchas lagunas, muchas dudas de cómo se van a concretar ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues unas veces por falta de experiencia sobre lo que nos ha pasado y otras veces por estrategia de dejarlo abierto por si hay que despedir y no quiebren más empresas, otras veces por la premura con la que se han lanzado y se han dejado cosas en el tintero, pero lo cierto es que hay una falta de concreción muy, muy grande sobre los matices de las medidas que se han adoptado. Y luego, fruto de esta falta de concreción es la modificación, actualización continua de las medidas. Es decir, lo que hoy se comunica de una manera, mañana se concreta en el BOE de otra y pasado se modifica porque se le ha olvidado poner no sé qué y es continuo. Es decir, lo que estamos viviendo el día a día jurídico de las medidas adoptadas es que es una cantidad ingente de información que es muy posible que a mucha gente se le pase o se le deje y por supuesto a los funcionarios los primeros, porque si a los juristas les es complicado, imaginaos a un funcionario que no tiene ni siquiera por qué entender cómo son todas estas medidas ni cómo son todos los procedimientos. Así que eso es lo que está ocurriendo. Y luego hay una saturación
está muy próxima al colapso y lo hemos vivido desde las prestaciones del SEPE hasta la propia solicitud del ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, bueno, pues que está generando y va a generar más en el futuro una situación compleja. Los medios de comunicación, bueno, pues hay lo que se denomina, o lo que nosotros denominamos infoxicación, porque hay muchísima información, pero hay mucha información que es tóxica, porque no es del todo cierta, o incluso son bulos, o incluso son verdades a medias, o mentiras a medias, o llámalo X, pero nos hacen tener una idea de cosas que creemos que son de una manera y parecen que están lanzadas pseudo-oficiales, y nos llega tanta información por tantos canales, sobre todo online, pero bueno, a través de los telediarios también, que tampoco se da toda la información de forma correcta, que nos llega a intoxicar y que nos hace a veces cometer errores en cuanto a las decisiones a tomar. Entonces, es muy importante saber desgranar el grano de la paja, ¿no? Lorenzo, Sí. Perdona, ¿tienes una presentación? Si quieres compartir la pantalla. Ay, perdonadme. Si quieres, ¿eh? Sí, perdóname, pero creía que lo había hecho y debe ser que no le he dado. Efectivamente, no le había dado al compartir pantalla. Perdonadme. ¿Ahora se ve? Todo correcto, sí. Vale, pues perdóname que pensaba que le había dado. Tranquilo. Vale, pues y luego, siguiendo con los medios de comunicación, pues todos lo vemos continuamente. Nos están diciendo siempre en todos los medios pues que no hay dinero, que no hay recursos de la administración, que si las pensiones, que si hay que hacer préstamos a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una presión mediática por la falta de recursos. Vuelvo a insistir, por la mala distribución de los recursos, desde nuestro punto de vista. En la parte de los abogados hay una cosa que no pasa en otros sectores, y es hay una falta de especialización, y ya no solamente que afecte solo a que el usuario tira del abogado que le ha llevado al divorcio para solicitar una incapacidad laboral o cualquier otra cosa, sino que es el propio abogado el que, probablemente por una creencia de capacidad o por quizá el egoísmo de facturar honorarios, se mete a veces en camisas de 11 varas, como se suele decir, y lleva a cabo lecturas de la ley porque son generalistas o por lo que llámalo X, sin ninguna especialización, y bueno, pues a veces la falta de especialización conlleva cometer errores pequeños, pero que son la diferencia entre ganar o no ganar un procedimiento. Todos los procedimientos sociolaborales, sobre todo los de seguridad social y los que tienen que ver con comunidades autónomas, etcétera, etcétera, son muy de detalle. En el momento que cometes un error, por el mínimo que sea, es la diferencia entre conseguir o no la prestación o conseguir o no el objetivo que estás buscando. Entonces hay veces que, y pasa mucho, vuelvo a repetir, si tienes un cáncer, tú no vas al traumatólogo para que te cure el cáncer, vas al oncólogo, ¿no? Pues en la abogacía, no sé por qué, pero vamos siempre al abogado pues al primo, que es abogado, al que me ha llevado el divorcio, o al que me lleva los papeles de la empresa. Entonces, hay una falta de especialización para todo este tipo de temas, y hace incurrir en muchos errores que a veces son fatales porque lo que hacen es mermar las posibilidades por un lado, y por otro caso ya no solo mermarlas, sino conculcarlas, porque evitan en determinados casos en los que se llega a vía judicial a evitar o dártelo como cosa juzgada, que se llama en derecho, y por lo tanto no puedes volver a reclamar un derecho porque ya ha sido juzgado y lo has perdido. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y luego hay otro mal común dentro del sector, y es que siempre se cobra por adelantado. Es decir, según una provisión de fondos, dame una cantidad ahora, luego otra, luego... Entonces, bueno, pues
nosotros el acuerdo que tenemos firmado para vuestra asociación, obviamente es a éxito todo lo que se hace y no se cobra por adelantado ningún tipo de honorario, con lo cual de alguna manera pues también nos involucramos más en que haya éxito. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante en esto de la abogacía, y es ser muy honesto. Si no hay un caso, si no hay posibilidades de que el caso prospere, hay que ser muy honesto y decirlo. Oye, si no es posible una incapacidad laboral o un grado de discapacidad superior al que tú crees que te corresponde, pues se hace un estudio de viabilidad y se explica por qué y ya está, pero es mucho más honesto decir que no hay posibilidades a cobrarte unos honorarios por adelantado e ir hacia adelante con la seguridad muchas veces de que no va a prosperar. Entonces, es para hacer perder tiempo, dinero y generar frustración en los clientes, que además están pasando por una fase de una enfermedad, de una discapacidad o de lo que sea similar que le hace estar todavía mucho más sensible. Con lo cual, es algo que también entendemos que había que eliminar y lo hemos eliminado, obviamente. En cuanto a las 3 prestaciones más básicas que hay, o más cotidianas, que son la discapacidad, el reconocimiento del grado de discapacidad, la incapacidad laboral y la dependencia, pues decimos ahí, antes de la pandemia mundial, los datos ya reflejaban un retroceso en la concesión. Es más, desde el año 2008 que entró la anterior crisis, ya se ve que la curva de prestaciones, el balance de pensiones por incapacidad laboral, por ejemplo, versus muertos, es decir, la curva no tiene nada que ver con la que tendría que ver o que tenía que ver en los años anteriores. Es decir, quizá en el pasado se concedieron con muchísima o con cierta alegría, por decirlo de alguna manera, y ahora hemos pasado a todo lo contrario. Ahora cada vez más los procedimientos se endurecen, se complican y por eso es tan importante ese nivel de detalle, cuidarlo mucho para no cometer ningún error y conseguir el objetivo que se busca, ¿no? Ahí decimos, los fondos de reserva de la Seguridad Social, que todavía no se habían recuperado el impacto de la crisis del 2008, se han visto muy afectados por esta situación. Lo están diciendo todos los días. O sea, no hay dinero, vamos a hacer un préstamo a la Seguridad Social, pues imaginaos a partir de ahora para conseguir una de las prestaciones. O sea, de hecho, hemos notado que las están denegando las solicitudes ya ni siquiera pasando el tribunal médico. O sea, por ejemplo, o sea, que ya están llegando resoluciones denegatorias sin pasar el tribunal médico. Pues eso antes no pasaba, o pasaba una entre 100.000 ocasiones y ahora de repente nos han pasado seguidas, pues yo qué sé, nos han llegado como 100 resoluciones sin haber pasado el tribunal médico. Achacado a que la movilidad reducida y todas estas cosas, pero se están saltando el procedimiento, endureciéndolo y, bueno, hay una cosa muy clara y es que es muy español quejarse pero no reclamar. Y si os hacéis una idea, más del 70% de la gente a la que se le deniega no reclama, ¿vale? No acude a la vía judicial, con lo cual es un dato importantísimo. Se han dado cuenta todos los gobiernos, y esto ya no depende del color de ningún gobierno, que bueno, denegando, pues hay un filtro natural y es que parece que siguen adelante, o eso es lo que entienden ellos, que siguen adelante solo los que realmente lo necesitan o a los que realmente les corresponde. Es muy injusto, pero es así y funciona, porque un 70% de la gente no reclama, no acude a la vía judicial. Con lo cual, bueno, pues se espera, y ya lo estamos viviendo, que se están endureciendo los protocolos para la concesión de las prestaciones y, por lo tanto, hay que hilar mucho más fino para poder obtenerla o para tener un caso sólido de cara a la vía judicial. Eso es una lectura que estamos haciendo, que ya veníamos haciendo en el pasado y que ahora es todavía más evidente. Luego, a ese endurecimiento de las prestaciones, nos estamos dando cuenta que, como se han paralizado las pruebas diagnósticas,
se están recuperando, pero todavía se están dando con mucha lentitud, pues obviamente todo el proceso se está dilatando. Entonces, todavía, aparte del endurecimiento, los tiempos normales de los procedimientos están siendo más pesados, se están alargando en el tiempo. Pues eso es una situación que hay que tenerla en cuenta también a la hora de decidirse por solicitar una prestación, porque ya sabemos que va a tardar más de lo que tardaba hasta ahora. Y obviamente esto está pasando también en la vía judicial. En la vía judicial se suspendieron una cantidad ingente de juicios durante el estado de alarma, se ha recuperado la actividad, pero todos esos juicios pues se propuso que se trabajase, que fuera hábil el mes de agosto, que se habilitasen juicios por las tardes, incluso los sábados. Bueno, pues de eso nada de nada. Todavía no hemos tenido un señalamiento entre el 11 y el 31 de agosto. Todavía no nos han señalado ninguno por la tarde, todavía no nos, pero ni a nosotros ni a nadie, salvo alguna excepción que a lo mejor desconozco, pero los jueces al final, digamos que están haciendo lo que tenían previsto hacer, es decir, mantener su actividad normal, y todo ese atraso se va a acumular. Si ya había de por sí un tiempo medio de espera en la vía judicial de entre 9 y 12 meses, ahora vamos a pasar como mínimo entre 12 y 15, con lo cual, pues bueno, es mayor acumulación de retraso. Y esa es la situación real de estas 3 prestaciones. En cuanto al ingreso mínimo vital, bueno, pues ya sabéis que para el cálculo de los ingresos del ingreso mínimo vital se tendrá en cuenta los del año anterior. Y bueno, pues hay que exceptuar de ese cómputo únicamente las rentas de los salarios sociales, la renta mínima de inserción o ayudas análogas de ayuntamientos o comunidades autónomas. Y en el caso de la prestación por hijo a cargo, sabéis que computan a la hora de establecer los cálculos y que bueno, que hay que ver por cuál hay que optar en ese caso para, normalmente, lo más probable es que si no hay otra renta, pues lo más importante o el mayor sea el ingreso mínimo vital y por lo tanto ahora que es lo más adecuado. Y luego hay una cosa importante porque hay gente que piensa que se la van a dar directamente sin tener que hacer la solicitud y eso solo se va a hacer en un porcentaje bajo. Es decir, se han concedido aproximadamente un 10% de las que están previstas concederse, pero el resto se van a tener que solicitar. Entonces, no os esperéis a que os la concedan de oficio porque eso va a ser un porcentaje bajo. Es decir, la experiencia nos dice que si no se pide la prestación, se va a quedar por el camino muchas. ¿Vale? No esperéis a que os la concedan de oficio porque no todas se van a conceder de oficio. Es más, se van a conceder de oficio una minoría. En cuanto a la compatibilidad de los ERTEs y las prestaciones por hijo a cargo, pues en este caso me he centrado en los ERTEs de fuerza mayor, que entiendo que es a los que los que se han producido mayoritariamente, porque aunque la mayoría si le preguntas a la gente que está en ERTE qué tipo de ERTE tiene, no lo sabe, la mayoría. No sabe si es un fuerza mayor o es un CETOP. CETOP es por causas económicas, técnicas, operativas o de producción. La inmensa mayoría son ERTEs de fuerza mayor y por eso me centro en estos. De hecho, son los únicos que han hecho compatibles con la prestación por hijo a cargo, ¿vale? Tanto si es del propio cónyuge y durante el estado de alarma. Ojo, esto es un dato importante porque no está especificado de ninguna manera en el Real Decreto que fuera del estado de alarma cómo va a computarse, y el estado de alarma se ha extendido para estos efectos hasta el 30 de junio. Pero de momento, gente que va a estar en ERTE, que ya sabemos que van a extender, bueno, ya sabemos, todavía no está concretado 100%, pero que en teoría, por ejemplo, el sector del turismo, que se ha anunciado que se le va a extender el ERTE probablemente hasta septiembre, aunque quizás hasta diciembre. ¿Cómo va a quedar la prestación por hijo a cargo en cuanto a si es compatible o no?
pues en principio debería seguir como hasta ahora, que es decir, es compatible ya sea del beneficiario o del cónyuge, o si están ambos cónyuges en ERTE de fuerza mayor. Pero tampoco está 100% especificado así. Es decir, sabemos que hoy hasta el 30 de junio es así. Después del 30 de junio no sabemos porque todavía no lo sabe ni el gobierno, yo creo. Entonces, habrá que estar al tanto, habrá que ver si hay algún tipo de excepción o algún tipo de, porque por ejemplo, para los ERTEs, las cotizaciones a la Seguridad Social probablemente no estén 100% exentas a partir del 30 de junio, están exentas en parte, quizás al 65% o quizás al 50%, pero no se sabe porque no se ha avanzado todavía. Entonces hay que estar muy atento a esa parte porque van a salir nuevos condicionantes de aquí al 30 de junio casi con toda seguridad, que os podremos ir informando a medida que vayan saliendo y que nos podréis preguntar a medida que vayáis teniendo la duda y probablemente también después del 30 de junio. Es decir, esto, como os decía antes, están muy poco concretadas las medidas y casi hay que hacer un traje a medida de cada caso. Hay normas generales, pero por ejemplo esta mañana veíamos un caso en el que entendemos que hay cierta discriminación entre lo que se ha lanzado y lo que debería ser el espíritu del Real Decreto, porque deja fuera una parte de gente con enfermedades graves y bueno, pues estoy convencido de que o bien lo han dejado así aposta para que el que reclame pueda obtenerlo en la vía judicial o simplemente no les ha dado tiempo o no se han dado cuenta y lo han lanzado a la carrera y punto, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hay muchos matices que faltan por concretar y que muchos, por desgracia, se van a tener que dirimir en los tribunales de justicia. Entonces, a partir de aquí, deciros que muchas cosas de las antiguas son muy claras y os podré contestar 100% con absoluta seguridad y otras, por desgracia, sobre todo las que tienen que ver con el estado actual de alarma, las vamos a tener que condicionar al estudio individual de cada caso y probablemente a las próximas posibles modificaciones que puedan salir de estos reales decretos o incluso a tener que demandar la prestación en los tribunales de justicia porque se ha dejado una ambigüedad latente para que quien quiera reclamar reclame y que decidan los tribunales de justicia. Entonces, por desgracia, esto va a pasar. Entonces, bueno, no me quiero alargar más porque tampoco quiero abrumaros con mucha información, pero nada, un placer. Y ahora, Jordi, las preguntas que me queráis hacer o que te hayan llegado y tal, pues las contesto con todo el cariño del mundo y lo dicho, cualquiera que se quede en el tintero o que surja más adelante, estamos a vuestra disposición para hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo, por esta oportunidad que nos has dado. Es verdad que tenemos en la asociación muchas consultas pues que nos llegan de diferentes sitios de España. También alguna, porque como sabes, pues también tratamos con gente de habla hispana, ¿no? Y son otras cuestiones, pero bueno, más o menos cada país también tiene sus circunstancias, ¿no? Pero yo sí que es verdad, aquí por ejemplo, haciendo la cuestión que me preguntan aquí, ¿no? O que te preguntan a ti, o sea, depende de alguna manera la enfermedad que uno tenga para el tipo de invalidez, o sea, ¿qué tipo de invalidez me corresponde por un tipo de enfermedad? O sea, ¿hay alguna circunstancia que podamos averiguar en ese sentido? Mira, la legislación española, como decía antes, es probablemente la más avanzada en protección social que existe. Y además, desde mi punto de vista, también de las más justas. ¿Por qué digo esto? Porque la legislación española no es de diagnósticos, aunque luego la han querido en algunos casos baremar y algunas prestaciones y algunas bueno, pues grados de discapacidad incluso se dan en base a baremos y en base a diagnósticos, la realidad es que
nos debemos atener más a secuelas de la patología que a diagnósticos. ¿Por qué? Porque es verdad que ninguna patología actúa de la misma forma en dos individuos diferentes. Entonces, lo más justo es atenerse a cómo actúan esas secuelas de tu patología o tus patologías en tu persona para averiguar si tienes derecho a una incapacidad laboral X. Entiendo que cuando hablas de invalidez te refieres a incapacidad laboral, o un grado de discapacidad Y, o si me da derecho a una dependencia o a otra prestación. Es decir, hay que basarse en las secuelas. Entonces, las secuelas son lo que marcan todo, ya sea en tu ámbito laboral, en tu vida diaria o en los actos básicos de la vida cotidiana, que es lo que mide la incapacidad laboral, el grado de discapacidad o la dependencia. Entonces, hay que atenerse no al diagnóstico, no a la enfermedad, porque sobre todo, por ejemplo, para las enfermedades raras, y esto lo sabéis seguro, ni los médicos muchas veces saben de qué estáis hablando. Imaginaos un juez. Hay que atenerse a cómo afectan las secuelas, porque aunque en las que ya son conocidas ayuda, en algunas no, ojo, porque ahora hay el run del que el cáncer pues es una enfermedad crónica y que ya no, y que se cura y que no tiene que dar derecho a una incapacidad laboral. Y no es cierto. Ahora están metiendo tanto la administración como muchos jueces a toda la gente que padece cáncer en el saco de la cronicidad. Y no es cierto. Lo que hay que medir es cómo afectan las secuelas y si son permanentes o no. Entonces, en el caso vuestro, pues hay que ver si es una enfermedad u otra, cómo afectan las secuelas de dicha enfermedad al ámbito laboral o a la vida en general o a los actos básicos de la vida diaria, para medir si tiene derecho a una incapacidad laboral en grado de total, absoluta, de gran invalidez, en grado de discapacidad del 33, del 45 o del 67, o una dependencia tipo 1, 2 o 3. Es decir, no nos podemos basar en diagnósticos, porque los diagnósticos te pueden dar un índice, pero no son definitivos para resolver. ¿Vale? Muy bien. Tenemos otra consulta aquí en el que me dice, ¿podremos tener información sobre los ERTEs y el estado de alarma? Dice, ya que en mi caso, ¿no? El caso de mi marido está con la prestación por hijo a cargo y yo estoy en un ERTE, que seguramente me dure hasta después del estado de alarma. Además, me han seguido pagando la ayuda por madre trabajadora cuando creo que no debería ser así, ¿no? O sea, como ves, hay circunstancias, ¿no? Claro, aquí, mira, lo que te decía, ¿qué va a pasar después del 30 de junio? Pues no lo sabemos. Sinceramente, es lo que te decía antes, no lo sabemos porque tampoco lo sabe el gobierno. No saben cómo van a legislar, saben hasta el 30 de junio y no saben cómo va a legislar a partir del 30 de junio. Lo de si le corresponde o no la prestación por madre trabajadora, pues depende de la unidad, de los ingresos de la unidad familiar. Entonces, en este caso hay que hacer un traje a medida. En este caso hay que valorar qué es lo que le están pagando, por qué le están pagando y decirle qué le corresponde y qué no. Porque a lo mejor efectivamente no le corresponde y debería devolverlo, o por lo menos guardarlo por si se lo reclaman. O sí que le corresponde, a lo mejor sí le corresponde, aunque ella piense que no. Entonces, y lo que pasa a partir del 30 de junio en cuanto al ERTE y qué situación va a haber con la prestación por hijo a cargo, pues es que no lo sabemos. Hoy no lo podemos saber. Sabemos lo que pasa hasta el 30 de junio. Intuimos lo que puede pasar y es que deberían alargarse de igual forma la compatibilidad de las prestaciones a partir de la misma fecha, pero igual de repente lanzan el Real Decreto, una modificación al Real Decreto en el que dicen que a partir del 30 de junio solo se cobra la mitad de la prestación. No lo sé, no lo sabemos. Debería ser más o menos llevar esa línea, pero no se sabe 100%. Sí. Cualquier persona que quiera concretar algo más, pues por llame, supuesto se lo hacemos llegar por email, ¿vale? Muchas gracias. Hay una cuestión también que ha sido muy consultada durante todos estos días, ¿no? Y es el miedo
pues al ir a trabajar en la situación de alarma como hemos estado y que te obliguen a ir a trabajar y además en casa tienes un hijo afectado con la enfermedad, ¿cómo se conlleva esto, ¿no? Cuando estás cara al público puedes tener un riesgo importante, ¿no? Bueno, ¿cómo Pues te mira, pueden obligar a ir al trabajo o cómo... te cuento. Esto es otra de las lagunas que se han quedado en el tintero dentro del Real Decreto por el cual la adaptación del puesto de trabajo para personas en grupo de riesgo ha dejado fuera a los convivientes con personas de riesgo. Es decir, sí que ha dado cabida a aquellas personas donde su empresa pueda teletrabajar y le mantenga el teletrabajo, pero cuando eres el paciente, cuando estás en grupo de riesgo, pero no ha legislado qué es lo que ocurre cuando tú no eres el paciente, sino que tu hijo es el paciente, por ejemplo. Está en grupo de riesgo tu hijo. Bueno, la actuación al final debería ser la misma y de hecho estamos consiguiendo que sea la misma. Hay que mandar una carta al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa cuando se trabaja en una gran empresa. De hecho, los formatos los tenéis a vuestra disposición en nuestra web y si no os los enviamos para que se los hagáis llegar a quienes lo necesiten. Es el formulario que hay que redactar y en el caso de que la empresa sea una empresa pequeña, porque España es un país de pymes, micropymes y autónomos, pues hay que dirigirla al jefe o, en este caso, si es un autónomo, por ejemplo, lo que puede hacer es solicitar la baja. Porque un autónomo, obviamente, si no tiene un jefe al que dirigirse, puede solicitar la baja. Entonces, dependiendo de lo que quiera o de si se puede o no teletrabajar, es decir, la medida que se debe exigir a la empresa, sea el empleado o sea un familiar el que está en grupo de riesgo, es el teletrabajo. Cuando el teletrabajo no sea factible, es la baja, la incapacidad laboral temporal. Y esa baja se puede solicitar si eres un empleado de una gran empresa. Se debe dirigir esta misma carta a la empresa especificando que tu hijo está en grupo de riesgo y entonces la empresa emite una carta certificado en el cual explica que ese trabajador no puede teletrabajar por circunstancias X y que por lo tanto solicita la baja a la Seguridad Social. Esa carta se dirige desde el Departamento de Recursos Humanos a la Seguridad Social y lo normal es que de hecho está funcionando, le dan la baja a esa persona. En el caso de micropymes, pymes y autónomos, donde no hay un departamento de recursos humanos que emitan estos certificados, hay que dirigir una carta a la Consejería de Sanidad de la comunidad autónoma que te corresponda y si vemos que la empresa está poniendo también problemas porque te está exigiendo en un momento dado que teletrabajes, perdón, que te incorpores aunque puedes teletrabajar, se debe enviar una carta a la Inspección de Trabajo en el que se explica que se está incumpliendo con uno de los artículos del Estatuto de los Trabajadores en cuestión de prevención de riesgos laborales, en este caso el desplazamiento, el in itinere, porque cuando no disponer de vehículo propio tienes que desplazarte en vehículo público y por lo tanto hay un riesgo de contacto latente que puedes transmitir a tu hijo con el que convives. En algunos casos lo que te están diciendo es que aísles a tu hijo o que aísles a tu pareja o que aísles... Eso está muy bonito en casas grandes, pero es materialmente imposible en la mayor parte de las viviendas. Entonces, hay que actuar, como os digo, con este tipo de cartas que al final lo que hacen es una medida de presión y funcionan bien, ¿eh? Están resolviéndose la mayor parte de los casos. Sí, sí, la verdad que cuesta, es un tema que cuesta y cuando Hay que uno insistir. también tiene en juego el trabajo, da miedo a perderlo, ¿no? Porque
Obvio. La situación está como está, ¿no? Exacto. Tenemos más cuestiones, la verdad que la gente se va animando y bueno, aquí no sabemos si por tener un hijo con derecho a prestación, tiene derecho a prestación por el 65% de discapacidad. O sea, una familia, ¿La ¿no? prestación por hijo a cargo? Por hijo a cargo del 65%, ¿no? Esto sí que existe. ¿Con un grado de discapacidad del 65%? Sí, Sí, en principio sí. Hay que revisar el caso, pero en principio sí, claro. Sí. bueno, son cuestiones Si que no... si una persona a partir del 33%, Sí, se puede solicitar la prestación por hijo a cargo y en principio sí, hay que evaluar cada caso, pero en principio sí. sí. Y con el 65, obviamente, es mucho más razonable que sí. Más razonable. Ricardo, esto lo valoramos, que es una pregunta de Ricardo y ya. Y luego también aquí tenemos, bueno, que se ha oído hablar durante el momento de que el gobierno pues ha hecho diferentes propuestas, ¿no? Sobre una cuestión que, que dice que ampliar la ayuda a la jornada laboral por cuidados a hijos enfermos con enfermedades raras o cáncer mientras la enfermedad dure o no limitarla hasta los 18 años. ¿Se sabe algo de Entiendo que tipo de... que te refieres a la reducción de jornada remunerada, ¿no? Seguramente, sí, sí. Sí, vale, hasta el 99%. Reducción de jornada laboral, sí. Sí, la reducción de jornada laboral, o sea, tú la puedes solicitar por cuidado de hijo a cargo sin estar remunerado. Lo que pasa es que eso no es la que entiendo que están solicitando, es la remunerada, es decir, en la que tú no vas a trabajar o vas a trabajar parcialmente y tienes una reducción del 50 hasta el 99% de tu jornada laboral. A ver, hasta los 18 años es evidente que se concede para todas las enfermedades que están baremadas en el BOE y que son muy claras, todas las que se determinan como enfermedades graves y cánceres y cosas por el estilo. Las raras no están, salvo excepciones, en este listado, como bien sabes. Entonces, ¿cómo se lucha con estos temas? Muchas de ellas que no están dentro de estos listados, lo que hay que hacer es pelear y hacer ver en la vía administrativa, muy complicado, pero sí en la vía judicial, que es tan grave una enfermedad X como lo puede ser un cáncer por las secuelas que operan en ese niño enfermo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que pelear, digamos, asemejando las secuelas de una enfermedad conocida con otra rara que no la conoce nadie, no lo conocerán ni en nombre, y entonces hay que pelearlo en ese sentido. Otra cosa que hemos conseguido también, y que lo dice la ley, pero que ya hemos conseguido que se nos reconozca en varias ocasiones y ahora en el Supremo, es que no sea necesaria la hospitalización. Porque para que te concediesen la reducción de jornada remunerada por hijo a cargo, necesitaba de una hospitalización previa. Ahora ya hemos conseguido que, nos han dado la razón varios jueces y ahora el Supremo, que esa hospitalización sea asimilable a una residencia o un cuidado en casa extrahospitalario, pero que es lo mismo, es decir, al final tú estás cuidando de tu hijo con un tratamiento, incluso yéndole a ver los propios médicos y con una persona que le está tratando, el padre o la madre, o cuidando 24 horas al día, ¿no? Entonces, era un matiz que antes denegaban muchísimo y que no todo el mundo conoce, que se puede pelear, porque aunque no hayas estado con una hospitalización de larga duración, puedes solicitar una reducción de jornada remunerada. Más allá de los 18 años es lo que se está peleando en otros foros, es decir, me consta que la Federación Española de Enfermedades Raras lo está haciendo. De hecho, yo estuve reunido con Juan Carrión y con Fernando, el director de los servicios jurídicos, y estuvimos comentándolo porque
todos los gobiernos prometen extender eso no más allá de los 18, como mínimo hasta los 21 o más allá, inclusive hasta, digamos, una edad en la que el chico pueda valerse por sí mismo, pero todavía no hay nada. Es decir, no se ha legislado al respecto. Más allá de los 18, ahora mismo no está legislado. El micrófono, Jordi. Perdón. Sí, es verdad, esto. Bueno, tenemos otra consulta que nos dice que la administración pública no contempla a sus funcionarios la posibilidad de acogerse como familiar de persona de riesgo y en la encuesta virtual que realizan los declaran pues aptos para incorporarse al lugar de trabajo, ¿no? Pues yo te digo, o sea, desde mi punto de vista tienen el mismo derecho que los demás. Es decir, Claro. es que el problema es que es esa laguna en la que no se ha legislado. Ese Real Decreto facilitando el teletrabajo habla solamente de las personas que sufren una enfermedad y por lo tanto están en un grupo de riesgo, pero no habla de los que conviven con una persona en grupo de riesgo. Entonces, esa laguna lo que ha hecho, no para solo los funcionarios, para muchas empresas, para la mayoría, lo que dice, bueno, pues métele en una habitación y le pasas la comida como en las cárceles por debajo de la puerta y que no te vea y que no te oiga. Eso no, al final eso no es factible ni es una realidad, salvo que tengas una casa grandísima y que puedas, digamos, no compartir el baño ni cosas por el estilo. Con lo cual, a efectos prácticos para la mayoría de la población, incluidos los funcionarios, se puede pelear. Se puede primero de esta manera, inclusive se puede llevar a los tribunales de justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que tiene que conocer cada uno es los riesgos de esto, lo que decías tú muy bien antes. Claro, si yo me pongo a pelear y más en esta situación con mi jefe, con mi empresa, le exijo, le reclamo que me permita teletrabajar o que me den la baja, es que a lo mejor estoy poniendo mi puesto de trabajo en riesgo para septiembre. Y tienes toda la razón. Desde mi punto de vista, esto se debería haber legislado. Se debería estar claro, negro sobre blanco, para que no hubiera un enfrentamiento trabajador-empresa. Y se evitaban los problemas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Dejarlo un poco ahí a la libre interpretación de cada uno y a la pelea que quiera tener cada uno con su empresa. Y es duro, es complicado. Las empresas grandes en general no tienen estos problemas porque te lo permiten. El funcionariado, a mí me consta que en algunos casos sí que se los han dado, pero también depende del jefe de turno. Es decir, que esto no es una regla fija. ¿Qué es lo que ocurre? Que si te lo está denegando tu jefe en tu departamento, ya tienes que, si quieres exigirlo, acudir a, pues eso, cartas a la Consejería de Sanidad, posibilitar la baja o incluso denuncias a la Inspección de Trabajo. Y ahí ya entras en un conflicto laboral. Entonces, también habría que ver cada caso. En el caso de un funcionario, pues no te pueden echar, pero sí te pueden aislar, sí te pueden, entre comillas, generar un poco de acoso laboral. Pero bueno, es cuestión de verlo y de decirle, oye, mira, tienes estas posibilidades. Viendo estas posibilidades, te juegas A, B y C. Y que cada uno decida. Desde mi punto de vista, lo más importante es que la gente sepa, tenga la información para tomar decisiones. Porque con toda la información encima de la mesa, tú tomas decisiones mucho más adecuadas. Si de repente tomas una decisión precipitada y pones en riesgo tu trabajo, pues a lo mejor es que te tendría que haber avisado de que ibas a poner en riesgo tu trabajo o que ibas a sufrir acoso laboral, aunque luego puedas denunciar el acoso laboral, pero a lo mejor no te merecía la pena, ¿no? Entonces, hay que explicarle a todo el mundo qué derechos tiene y qué consecuencias puede tener. Claro. Bueno, voy a hacerte dos cuestiones más y si eso lo dejamos aquí. ¿Existe algún porcentaje de invalidez intermedio? ¿Está el 55 y el 100%? Hay una persona que pregunta, ¿podría ser algo intermedio? ¿O están esos baremos como tal? A ver, hay, digamos, dos puntos importantes, dos cortes importantes, que son el 33 y el 65,
Por debajo del 33 no se considera persona con discapacidad y por encima del 65 es gran inválido o gran discapacitado en este caso. Antes la denominación antigua y la nueva. Hay dos cortes adicionales. Lo que ocurre que estos dos cortes tienen menos, digamos, prestaciones asociadas o menos reconocimientos asociados. Está el 45, que sirve para determinadas enfermedades, las graves, el poder, por ejemplo, acogerte a coeficientes reductores para una jubilación anticipada, ¿vale? Y no tiene mucha más aplicación. Y luego está el 75, que te da derecho, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de tener unos efectos económicos a nivel de fiscalidad mayores, te da, por ejemplo, un complemento a la hora de tener una pensión no contributiva, pues cobras un porcentaje adicional por superar el 75 o más de grado de discapacidad. Entonces, los dos cortes importantes son 33 y 65 y entre medias están el 45 y el 75. Pero hablaba Lorenzo de invalidez laboral, ¿no? No, o sea, esto es grado de discapacidad. Es que a lo que se refiere en ese sí, es lo entonces, que se refiere capacidad laboral. Laboral, sí. Vale, entonces. Me lo pone aquí la pregunta invalidez, vale. Vale, O sea, en capacidad laboral existen 4 grados. Está la parcial, que realmente no es una pensión porque es una indemnización, es decir, cuando se merman tus capacidades de tu trabajo actual, pero puedes seguir desarrollándolo, aunque en inferioridad de posibilidades con respecto a un compañero que no ha tenido ningún tipo de percance. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, alguien que trabaja de administrativo o de carpintero y le seccionan un dedo y, hombre, pues no le va a dar al martillo igual que el que tiene los 5 dedos, pero puede seguir trabajando. Entonces, ahí le dan una indemnización que corresponde a 24 mensualidades, hasta 24 mensualidades de los salarios bases de cotización. Eso es la parcial. Y es ahí y tú puedes seguir trabajando y no te da derecho a nada más que esa indemnización. Luego está la total, que es la del 55%, que te decía esta persona, el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años. Es la total y es la que te incapacita para el trabajo que desarrollas actualmente. Es decir, tú eres carpintero y por lo que sea, pierdes un brazo o tienes una lesión que te incapacita los movimientos, pero te permite hacer un trabajo sedentario, pues puedes trabajar a lo mejor en un call center, pero te permite una pensión compatible con otro puesto de trabajo que no sea igual en sus funciones principales que el que te han incapacitado. ¿Vale? Esa es la total y te da derecho al 55% de las bases reguladoras de los últimos 8 años. ¿Vale? Luego está la absoluta. La absoluta es la que te incapacita para cualquier puesto de trabajo. Esa es la que cobras el 100% y además no está sujeta a retención. Con lo cual cobras más de lo que cobrabas de neto en tu empresa. Es decir, si estabas cobrando, ponte de media los últimos 8 años, 1.000 euros y tu base de cotización era 1.200, pues vas a cobrar 1.200. ¿Vale? Esa es la absoluta. Y la otra, la cuarta, es la gran invalidez, que es la que además de incapacitarte para realizar cualquier tipo de trabajo, necesitas que te echen una mano para determinadas actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, para vestirte, por ejemplo, para asearte, por ejemplo, para caminar, por ejemplo, es decir, para actividades básicas, para comer. Es decir, un ciego que pues, no sabe si tiene delante un filete o no lo tiene, o si pela o limpia un pescado, no sabe si se va a comer 16 raspas. Pues necesita que alguien le ayude con la comida, ¿no? Bueno, pues ese complemento, que es aproximadamente, por no hacer el cálculo que es más complejo, un 50% adicional del 100%, es decir, cobraría un 150% de las bases de cotización de los últimos 8 años
y además tampoco está sujeta a retenciones, con lo cual es una pensión bastante interesante. Y luego todo esto tiene sus matices, obviamente. Los que tienen una total pueden trabajar, pero los que tienen una absoluta también, y los que tienen gran invalidez también, pero pueden trabajar en lugares adaptados a sus circunstancias actuales, es decir, centros especiales de empleo y con mucho tiempo además. Pero bueno, todas esas cosas son los matices que hay que ver uno a uno y que hay que recomendar si puede o no puede o cómo debe hacerlo para poder. Y lo último, Lorenzo, negación de tratamiento o negligencia médica, o sea, situaciones que ocurren en el hospital que tú tienes unos derechos y esto nos ocurre mucho. Y entonces a la familia pues se van equivocando en el diagnóstico, van haciéndole con un retraso de cualquier, bueno, pues que va pasando el tiempo y va con lo cual el hijo o el afectado empeorando, ¿no? en el tiempo. Y luego también la negación de un tratamiento que existe como tal, pues esto también nos lo solicitan mucho, ¿no? Para ir tu función y tu ayuda es vital en este sentido. Pues por partes. Empezamos por la parte, si quieres, de negligencia o mala praxis, que no es lo mismo, pero bueno, van a veces muy de la mano, ¿no? A ver, lo que hay que determinar en estos casos, en el caso de negligencia, error de diagnóstico o diagnóstico tardío, lo que hay que ver o lo que hay que evaluar o lo que van a evaluar los jueces, aunque luego hay otra parte que es más difícil de contemplar, que es el coste de oportunidad, pero lo que hay que medir normalmente es si ese error de diagnóstico, el diagnóstico tardío o error de tratamiento, etcétera, ha supuesto que las consecuencias hayan sido diferentes a si se hubiera diagnosticado antes o con un diagnóstico correcto, ¿vale? O si hubiera, por ejemplo, hay cosas muy obvias. Pues me deja una gasa dentro de una cirugía y eso me ha generado un seroma que me ha hecho que tenga que hacer un posterior tratamiento. Bueno, pues ahí hay una negligencia clara, muy palpable. En los errores de diagnóstico hay que hilar mucho más fino. Y hay que ver si la evolución de la enfermedad hubiera sido la misma o diferente. Eso es lo que hay que medir. Porque hay veces, obviamente, cuando nos toca, y a mí, por ejemplo, le ha tocado a un familiar hace relativamente poco con un cáncer que le habían diagnosticado que tenía unos ganglios, o sea, una hernia. Y era un ganglio que estaba a rebosar, vamos. Es un cáncer que por suerte está superando, pero un ganglio que estaba súper inflamado y le dijeron que era una hernia. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hay que valorar en este caso es si el error de diagnóstico con los medios que disponían ha supuesto más allá de los daños morales, un daño real o un desgaste o un deterioro real en el paciente. Subjetivamente todos entendemos que sí. Lo que pasa que no lo mismo subjetivamente que jurídicamente. Entonces, una cosa que es muy importante en estos casos es hacer un estudio de viabilidad. El otro día, un señor con una negligencia, un señor además que tenía, parecía un médico. El hombre llevaba un libro diario de todos los tratamientos que se habían hecho a su padre, etcétera, 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 de cómo se había diagnosticado, de cómo se había hecho el tratamiento, bueno, increíble lo que llevaba ese hombre en cuanto a documental, la portada. O sea, que es muy raro, pero que la llevaba. O sea, había hecho un seguimiento brutal de la enfermedad de su padre. Y él estaba convencido de que tenía derecho a una indemnización por la muerte de su padre, por una negligencia médica, o mala praxis, o una combinación de ambas. Bueno, pues nosotros, una vez estudiado todo eso y apoyados en los peritos con los que trabajamos, le determinamos que por mucha desgracia que hubiera tenido, si se sometía a un juicio, lo más probable es que lo perdiese
si no era en primera instancia, en apelación. Entonces se podía enfrentar unas costas muy grandes y le explicamos documentalmente por qué y por qué no. Al principio el hombre, porque él había contratado un despacho que le había cobrado por adelantado un dinero y, bueno, pues se fiaba de ese despacho, pero bueno, le habían hablado de nosotros y quería una segunda opinión. Pues no tenía derecho a una negligencia a este hombre y le estaban llevando el caso y le estaban cobrando y el hombre al principio se medio enfadó con nosotros porque no apoyábamos su teoría, pero terminó dándonos las gracias con el tiempo porque dijo, es que seguramente me habéis librado de que me haya caído una condena a costas, que en el caso de negligencia sí que pueden condenarte a costas perfectamente y es un dineral, depende de lo que se pida, hasta un 35% de lo que se pida. Entonces hay que tener cuidado con 30%, con esas cosas porque son importantes. Hacer un estudio de viabilidad profundo, bueno, para no caer en errores ni en el egoísmo de un letrado que quiera llevarte al huerto, aprovechando esa subjetividad que tienes y esa sensación incluso de rabia, de frustración o de lo que puedas tener encima que suele pasar, ¿no? Y en cuanto a la prescripción o no de medicamentos, esto pasa mucho. Al final, como las competencias están distribuidas por las comunidades autónomas, lo que sí que vemos también mucho es que en unas comunidades autónomas sí me lo dan y en otras no. Entonces, aquí hay dos vías. La vía complicada, que es la jurídica, y la vía, digamos, de la picaresca española, que es la de acudir a los servicios de urgencias de otra comunidad o por el estilo, que es engorroso, pero es más rápido. Nosotros podemos ayudar normalmente, o a vosotros, a la asociación, dirigiendo cartas, burofases y demás a las diferentes consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, presionando y a veces se consigue. Pero hay veces que se consigue después de que ha pasado un año o 6 meses y a lo mejor el paciente en algunos casos ha muerto. Entonces, dependiendo del caso, habrá que actuar de una manera u otra, dependiendo de si ese medicamento es susceptible de que en un tiempo corto pueda provocar la no ingesta pues hasta la muerte, que ha pasado, pues a lo mejor hay que tirar por la calle en medio y esto no debería decir, pero sabéis que existe y que, bueno, pues es preferible salvar una vida a ser más papista que el Papa, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cada caso, pero podemos ayudar, claro. Bueno, nos van llegando más consultas, ya es el tiempo también. Lo que hacemos es enviártelas y le contestamos individualmente. Agradecer a todos la participación. Yo creo que ha sido una sesión estupenda. Muchas gracias, Lorenzo, Un placer, Jordi. por la información. Es muy interesante y muy necesaria. Ya sabes que este país es tan diverso y tan complicado que y luego en otros países pues también tienen dificultades de negación, de acceso, de muchas cuestiones que realmente nos preocupa a las familias en el día a día. Vamos a seguir hablando y vamos a colaborar conjuntamente y en breve te hago llegar las cuestiones que nos vayan haciendo. Muchas gracias como siempre a Sanofi también por esta participación y por ayudarnos. Y bueno, y hasta la próxima, que estamos pensando en otra sesión más adelante que os avisaremos en breve. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. 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 Adiós.